Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adel Isaac Rodríguez Pinales y de parte de la materia de inteligencia artificial vamos a ver cómo hacer la actividad número 4 en el sistema llamado Prolog. Comenzamos. Y muy bien, en esta ocasión tenemos que acomodar estas ecuaciones, estas derivadas en este sistema, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que esta aquí, la derivada de una constante con respecto a x nos va a dar 0, ¿no? Esa es la ecuación. Entonces, aquí acomodándolo, ¿no? en el formato, en la sintaxis que tiene que tener este software, sería de esta manera. Ponemos derivada, pues que va a ser una derivada, ponemos los paréntesis, c de constante, entonces sería la constante, la derivada de una constante con respecto a x, porque es con respecto a x, ¿no? Si fuera aquí y, sería con respecto aquí a y mayúscula. El resultado, que sería en la tercera coma, en el tercer espacio, segunda coma, sería el resultado, en este caso, 0. Entonces, dicho o leído sería derivada de c con respecto a x es igual a 0. Dos puntos y un guión sería, equivale a decir sí. C es un número, C, number, ¿no? Y x es un atom o en español átomo, que se puede conocer como una variable. Entonces, leído todo sería la derivada de c con respecto a x es igual a 0 si c es un número y x es una variable. Entonces aquí hay un ejemplo, ¿no? que decía, bueno, en ese software aparece este signo de interrogación y el guión, y tú escribes esto a continuación. Pones yo quiero obtener la derivada de, en este caso, 1.5. Ok, 1.5 con respecto a x y que me dé la derivada. Y en el software te va a dar ese resultado, que la derivada va a ser igual a 0. Y aquí lo podemos comprobar, ¿no? Esa es su ecuación. También tenemos la ecuación de la derivada de una variable con respecto a x, y eso nos debe dar a la unidad, a 1. Entonces aquí tenemos, ¿no? La derivada de una variable. Perfecto. Igual, sabemos, derivada, paréntesis, x, la variable, con respecto a qué, a x, y el resultado nos va a dar 1. Todo esto es para que el software tenga como que una base de datos, y entonces yo cuando le pregunte, como en este ejemplo, ¿no? Ya que le pregunté sobre una constante cualquiera, que en este caso aquí la puse, una c, una constante cualquiera, me va a dar el resultado de 0, aquí me dio, no, 0. Entonces, igual de esta manera, ¿no? Pongo la derivada de una variable cualquiera, llamada x, puedo poner una variable y, igual. Entonces aquí todo esto es si x es una variable. Y así nos vamos con cada una de las demás. En suma sería la derivada de, abro paréntesis, ¿no? Entonces aquí tenemos el de suma, más abajito, aquí está, la derivada de f más g con respecto a x, nos va a dar la derivada de f más la derivada de g. Representado en este software sería derivada, paréntesis, la sumatoria, así le pone suma, de f, de la variable f, con respecto a g. Entonces esto, con respecto a x, nos va a dar a la sumatoria, aquí vimos, ¿no? La sumatoria de la variable, la derivada de f más la derivada de g. Derivada 1 más y derivada 2, ¿no? La coma es una y. Entonces sumatoria de derivada 1 y derivada 2. Esto es si la derivada de f con respecto a x es derivada 1. Entonces es como si yo pusiera aquí la f, ¿sí? Pero esto lo pongo después, ¿no? Después de esta parte de aquí, como derivada. Aquí represento que es cada una de estas variables que están adentro. Y la derivada de g con respecto a x va a ser derivados. El ejemplo, pues aquí tenemos, ¿no? La derivada de la sumatoria de x, de una variable x, que suma 3 con respecto a x, dame su derivada. Y cierro, ¿no? Con un punto. O puede ser aquí también sin un punto. El resultado en el software me va a dar la sumatoria de 1 y 0. Igual, vamos a la siguiente, que serían estas aquí, que es ya de parte de la actividad, ¿no? Resta, multiplicación por constante, división, multiplicación y exponenciación. Cada una de estas están aquí representadas. La derivada, la sustracción de f y g con respecto a x. El resultado de esto, sabemos aquí que va a ser la resta de la derivada 1 menos la derivada 2. Aquí lo podemos ver. La derivada de f menos g va a ser la derivada de f menos la derivada de g. Esto es si la derivada de f con respecto a x es derivada 1, aquí la tenemos, y la derivada
de g con respecto a x es derivada 2, aquí la tenemos. Pasamos al siguiente, que es la multiplicación por constante. Sabemos que la derivada de una constante que multiplica una variable va a ser la constante sin moverse, ¿no? La constante así sola sale de la derivada que multiplica a la derivada de esta variable, que en este caso es f. Acomodándolo aquí sería derivada de la multiplicación, abrimos paréntesis, la constante cualquiera c multiplica a f cuando, bueno, con respecto a x, su resultado sería la multiplicación de la constante por la derivada 1 cuando o si ese es un número, ¿sí? El valor que le pusimos aquí puede ser cualquier valor, yo le puse como c mayúscula, la derivada de, bueno, y derivada de f con respecto a x va a ser derivada 1. Entonces aquí está perfecto. La división, esta parte de aquí sabemos que la división en este caso de f entre g puede ser cualquier letra, ¿no? Cualquier variable, a entre b, sería la derivada de la primera, ¿sí? Por la segunda menos la primera por la derivada de la segunda entre la segunda al cuadrado. Acomodando esto en Prolog sería de esta manera: derivada de paréntesis la división entre f y g cuando, con respecto a x, su resultado de esta división, de esta derivada de división sería la división, aquí división, y luego ¿qué sigue aquí? Bueno, aquí sigue una resta, por eso pongo aquí una sustracción. ¿De qué? De una multiplicación, de la multiplicación de qué? De la derivada 1, en este caso sería f, por g. Aquí está, g. Estamos en la sustracción, entonces coma, y ¿qué se va a restar? Bueno, vamos a restar. ¿Qué es esto? Es una multiplicación. La multiplicación, ese está un poco más complejo, pero la multiplicación de qué? De f, y qué, coma, y la derivada 2 o la derivada g, que más adelante vamos a representar, ¿no? Y la derivada 2, o por la derivada 2. Entre, si vemos, este entre es el que está aquí, entre esta derivada, hasta aquí cierra, y es entre, y sigue acá cierra el paréntesis, ¿no? Aquí sería el paréntesis de esta división, entonces sería entre, que aquí es un exponente de g a la 2, entre el exponente de, abro paréntesis, g a la 2, que sería y 2, ¿no? Entonces ahora sí, como dije, ahora represento qué valor le vamos a dar a cada variable. En este caso, para f sería la derivada de f con respecto a x va a ser derivada 1. Así que cuando aparezca derivada 1, sabe el software que hablo de la derivada de f. Cuando aparezca derivada 2, sabe que hablo de la derivada de g. Y así con el demás. La multiplicación pues es casi igual que la división, está un poco más extenso. Tenemos la multiplicación, sería la derivada de, que será la multiplicación de f y g, la multiplicación de f y g con respecto a x, y su resultado, pues esto de aquí, lo tenemos aquí puesto, sería la sumatoria, es una suma, ¿de qué? De la multiplicación. ¿Sumatoria de qué? De la multiplicación entre qué? La multiplicación de la derivada f, que sería en este caso la derivada 1 por la variable g. Entonces la multiplicación de la derivada 1 por g, coma, estamos en la sumatoria, coma, está la coma, por la multiplicación, aquí está la multiplicación de la variable f por la derivada 2, que en este caso es la derivada de g. Ahora vamos a representarlo. Esto es si la derivada de f con respecto a x es derivada 1, o sea, cuando aparezca derivada 1 va a ser la derivada de f, y cuando aparezca derivada 2 va a ser la derivada de g, que sería esta parte de aquí, ¿no? Derivada 2 es la derivada de g. Y el último sería la exponenciación, que lo tenemos en esta parte de aquí. La derivada de un exponente a la n es igual al número, a ese valor n cualquiera que multiplica a la variable x elevada a el valor de n restándole 1, n menos 1. Así que sería, expresándolo aquí, sería la derivada de x a la n, aquí lo ponemos, con respecto a x, que está aquí abajito. El resultado sería la multiplicación, aquí vemos que hay una multiplicación entre esas dos variables, ¿de qué? De n por x, abro el exponente porque x es un exponente aquí, el exponente de x por ahora sí que su exponente se está restando, así que ponemos una sustracción, paréntesis de, ¿qué? De n menos 1, n,1, sustracción, n menos 1. Cierro por los paréntesis, esto es si x es una variable, es un átomo, y n es un número. Teniendo esto como n un número y x una variable, esto va a ser correcto.
Ahora sí vamos a los ejercicios que vienen en esta actividad, que son estas partes de aquí. Lo que se va a hacer simplemente es, vamos a copiar cada uno de estos, la derivada de una constante, la derivada de una variable, así hasta la exponenciación en el software de Prolog. Ya que lo copiemos en la base de datos, ahora sí podemos hacer cada uno de estos ejemplos, esos ejercicios, y vamos para allá. Muy bien, entonces ya vimos que ahora sí que copié cada una de estas las representaciones de cómo va el programa a operar con las derivadas. Ahora vamos a poner ejemplos, ejemplos reales, ¿no? Tenemos aquí que la derivada, bueno, vamos al PDF para que lo podamos ver claramente, para que sea un poco más entendible, ¿no? La derivada de 1, de la división de 1 entre x a la cuarta. Su derivada sabemos que va a ser esta parte que estoy mostrando con el mouse. Entonces vamos a hacerlo con Prolog. Copiamos, bueno, ya he convertido, ¿no?, al sistema software Prolog. Esta derivada, 1 entre x entre 4, sería la derivada de la división entre 1 entre el exponente de x a la cuarta. Bueno, con respecto a x, y estoy pidiendo su derivada de mayúscula. Así copio esto, control C, y vamos ahora sí a Google otra vez. Google, y vamos a copiar esto en la parte de aquí abajo, así que pongo esto aquí, voy a mover mi cámara, ok, lo pongo, control V, y vamos a checar que esté correcto, está correcto, vamos a darle en Run, y el programa automáticamente me va a dar el resultado en la parte de aquí arriba, donde está el buco. Vamos a darle Run, y como vemos, este es el resultado, está correcto, es correcto. Vamos al siguiente, quito este, limpio este, y vamos al B, que sería este de aquí. El B ahorita lo explico, vamos a darle copiar y run, pues es correcto, es correcto. ¿Qué dice el B? El B me dice esto. El B es un poco más largo, pero dice la derivada de 4x cuadrada más x que multiplica 3x cúbica representado de esta manera sería aquí, es igual, claro, largo, de la derivada de la multiplicación. Vemos aquí que es una multiplicación entre qué, entre una suma, la sumatoria de qué, la multiplicación de 4x cuadrada, la multiplicación de 4 por exponente de x cuadrada, que multiplica, en este caso a otra multiplicación y su exponente, la multiplicación de 3, el exponente de x cúbica, aquí está x cúbica, cierro los paréntesis, con muchos paréntesis, con respecto a x, y estoy pidiendo su derivada, derivada. Entonces copio esto, bueno, ya lo hicimos, ¿no? Ya vimos que sí es correcto. Pasamos al siguiente. Muy bien, ahora haciendo el C. Para el C tenemos que la derivada de 7x cúbica, representado en el sistema, en el software Prolog, sería de esta manera. La derivada de la multiplicación, porque es una multiplicación, ¿no? 7 por x cúbica. X cúbica, esta es una exponencial, así que sería 7, el exponencial de x, 3, de x elevado a la 3. Cierro paréntesis, con respecto a x, aquí tenemos el x, y estoy pidiendo su derivada. Entonces copiamos esto y vamos a ver si funciona. Que va a funcionar. Copiamos en la parte de pregunta, ¿no? Aquí está el signo de interrogación que les mostré aquí arriba también, en el ejemplo. Entonces me va a dar este resultado que es correcto. Si fuera incorrecto, aquí me pondría error. Vamos al siguiente, que es el D. El D dice, la derivada de la división, aquí está, ¿no? La derivada de la división de x, aquí hay una suma de la suma, hay un exponente del exponente de x, 5, de x a la quinta, es suma x, la sumatoria aquí está, que cierra, es suma x, con respecto a x, y busco su derivada, de mayúscula. Control C, pasamos al software en línea, cierro este, control V, y debe de dar, aquí está su derivada, correcto, muy bien, pasamos al siguiente. Este es el siguiente, el D. Aquí un mensaje, en el siguiente inciso debo de obtener 0, o sea, no un error en Prolog, ya que las variables son diferentes con respecto a su derivada. Como vemos, aquí hay una derivada con respecto a y, a una y, y aquí hay una k, así que sabemos que la derivada debe dar 0. En este caso, aquí no me va a dar 0, y ahorita lo explico. Vamos al problema, y aquí me va a dar error, o aquí como en este sistema me va a poner que es false. Le damos run,
y vemos que aquí dice falso. Es falso porque yo no he puesto una sentencia en la parte izquierda que me diga cómo voy a operar cuando eso pase, ¿no? Cuando no tengo nada. Cuando con respecto a no está ahí puesto, porque yo solamente he puesto con respecto a X, la Y no. Como no hay un dato, una base de datos que incluya con respecto a Y, a DY, me va a salir que es un error. Así que yo ocupo ponerle ahí ese dato y qué pasaría cuando suceda esto y que el resultado me dé 0. Si no lo pongo me va a dar error. Y bueno, este fue la solución de la actividad número 4 de inteligencia artificial. Espero que les haya servido. Cualquier cosa, aquí estamos. Muchas gracias.